Un feliz sábado para cada uno de ustedes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos extendiéndole una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en toda nuestra Unión Hondureña y también a todos aquellos amigos que nos ven desde el extranjero, desde la Asociación Atlántica. Una bendición muy especial para cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar con nuestra doxología, sea exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Sin igual, para siempre reinará su creación, se alegra en adorarlo, sea exaltado el Señor con mi vida también. Ha llegado el momento especial en el cual adoraremos a nuestro Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y entonaremos el canto Suenen las palabras. Pero antes vamos a ver el testimonio de Venid y Ved. Te pido que no me roje la barriga. En Jesús, amén. Me querían rajar aquí la panza porque me iban a llevar a cirugía. Empezó hace 15 días. Entonces, precisamente estábamos en este lugar cuando él me dice, mamá, me siento un poquito mal. Cuando él me dice, mamá, me siento un poquito mal, empezó a vomitar. Le dije, mamá, yo ya veo más mal al niño, le dije. La verdad, yo alcé mi mirada ahora sí que al techo, porque estábamos en el cuarto, alcé mi mirada al techo y le dije, Dios mío, pues ayúdame, ¿no? Ayúdame, porque la verdad, ahora sí, a pesar de que pues uno es médico y todo lo que tú conoces es tu hijo. Marqué al doctor, le dije, doctor, le digo, bueno, buenas tardes, doctor, le digo, ¿se encontrará el doctor? Me dice, doctora, soy yo, lo ando buscando muy desesperada, le dije, porque a Daniel lo tengo muy mal, Me dice, ¿me lo vas a traer? Le dije, sí. Dice, tráemelo, es la última consulta que voy a ver. Llegamos, entró, me dice, ya llegamos con el pediatra, mamá, ahora sí, me dice, ahora sí voy a estar bien, gracias a Dios, porque esa es su palabra, gracias a Dios. Y le dije, sí, hijo, vas a estar bien. Lo revisó el pediatra y me dijo, ¿sabes qué? Es de urgencia de internar a tu hijo, me dijo, hay que internarlo, dice. Llegamos a la clínica, una clínica de aquí de Cayuca, y ya entramos. Y él me quedó viendo, pero yo creo que yo llevaba la cara de susto porque él me dijo, mamá, no tengas miedo, me dice, no tengas miedo porque yo no tengo miedo. Y le dije, ¿por qué no tienes miedo? Porque acuérdate que el versículo dice, no tengo miedo, el Señor está conmigo. Y le dije, sí, hijo, sí, no tengo miedo, pero yo por dentro, la verdad, yo estaba temblando. O sea, sinceramente, mi fe en ese momento no era la misma fe de él. Él tenía mucha fe, yo en ese momento la verdad no. Llegué con el médico, me dijo, ¿sabes qué? Dice, tiene obstruidos los intestinos el niño. Cuando el cirujano se dio la vuelta, salió, él me agarró de la mano. Me agarró de la mano y me dice, ¿sabes qué, mamá? Vamos a orar, me dice. Y él empezó a orar, le decía, Papá Jesús, te pido por favor que no me abran mi pancita. Y yo decía entre mí, Dios mío, pues escúchalo, porque realmente te lo está pidiendo con todo su corazón. Pero yo decía entre mí, es que hijo, estás pidiendo algo que no va a ser así. Yo lo pensaba, sinceramente yo lo pensaba. Mi fe en ese momento, mi fe fue tan pequeña. Me dice, mamá, pero me agarró con una fuerza tremenda en el brazo y me dice, mamá, me duele. Pues yo sinceramente me espanté porque me decía, tengo un dolor fuerte, me decía, en mi pancita lo tengo muy fuerte, me decía.
Pero cuando dije, tranquilo, yo estoy contigo, hizo del baño. Mas no sabía que a los 5 minutos otra vez iba a pasar lo mismo. Pero cuando él terminó de hacer todas las evacuaciones que él hizo, él dijo, gracias papá Jesús, le dijo, aquí estás conmigo. Y ya llegó el pediatra y lo empezó a revisar junto con el cirujano. Y él le decía, es que mi papá Jesús me salvó, pediatra. Y el pediatra sí se molestó y le dijo, mira Daniel, yo no creo en Dios, le dijo. Yo creo en lo que veo, en lo que hago y en lo que soy, le dijo. Mas no creo en esas cosas. Te salvé yo. Pero pediatra, a mí me salvó mi papá Jesús, dijo. Ya nada más lo quedó viendo el pediatra, agarró el cirujano, dijo, ya no hay necesidad de la sonda, dijo. De ahí me dice el cirujano, me dice, pues ya no hay necesidad, pediatra, le dijo, ya no hay necesidad. Se vaya para la casa. Se va a ir a la casa, dice, entonces hay que suspender la cirugía porque él era el tercero para pasar, dijo, a cirugía, dijo. Oiga, doctora, ¿le puedo decir algo? Le dije, sí. ¿Me creerá que tengo muchos años de experiencia? Me dice. Pero sinceramente, hasta el día de hoy, yo no sé qué tuvo su hijo, me dice. No sé, me sigo preguntando qué fue lo que pasó con Daniel. De verdad, el cirujano se sigue preguntando lo mismo. Se sigue preguntando lo mismo porque sinceramente dice, ¿se libró Daniel? La lección más importante es de que no debemos de jugar con las cosas de Dios, nosotros como padres. Y sobre todo nuestra fe no debe de tambalear en ningún momento. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. En estos momentos vamos a invitar a los más pequeños para que puedan acercarse y que juntos disfrutemos de nuestra historia del Rincón Infantil. El dorado me recuerda las calles de oro y el rojo
amiguito, bienvenido al momento de adoración infantil. La historia de hoy se titula El pulpo imitador y la cita bíblica se encuentra en Filipenses 3:17 y dice: Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les he dado. Es un gusto para mí poder saludarte este sábado. Me alegra mucho saber que han llegado a la iglesia. El sábado pasado hablamos de la hermosa creación de Dios y hoy vamos a hablar de uno de los animales que Él creó. Este animal vive en el mar y es capaz de cambiar de color. ¿Ya se han dado cuenta de qué animales estoy hablando? Se los dije en el título de la historia. ¿Alguna vez han jugado a las escondidas con sus amigos y han deseado que no los encuentren? ¿O se han escondido detrás de un arbusto y han deseado que ser del color verde para que nadie los pudiera ver? Eso que han deseado se llama camuflaje o mimetismo. Los seres humanos no tenemos esa capacidad de camuflarnos cambiando de color como la tienen algunos animales, tanto este del mar, del que vamos a hablar hoy, como de otros animales de la selva. El pulpo mimo o pulpo mimético es el rey del camuflaje marino. Es un animal muy inteligente, capaz de imitar texturas, colores, formas e incluso movimientos y el comportamiento de otros animales. Con su cuerpo simula la forma de venenosos seres para confundir a sus depredadores. Tiene la asombrosa habilidad de imitar la apariencia y los movimientos de al menos otros 15 animales marinos. ¿Te lo imaginas? Entre las especies a las que imita el pulpo mimo están la serpiente marina, el pez piano, la estrella de mar, el cangrejo gigante, la medusa, la anguila o el camarón. Escoge su disfraz según el depredador que lo acecha, convirtiéndose a su vez en un falso depredador de la especie que lo quiere atacar. Es un minucioso observador de su entorno. Otras especies de pulpo cambian de color e imitan la arena o las rocas, pero el pulpo mimo, descubierto en 1998 en Indonesia, es el primer pulpo conocido que imita a otras especies de animales. ¿Cómo crees que el pulpo mimo aprende el comportamiento de los demás animales del océano? Simplemente observándolos. Increíble, ¿verdad? Para que vean ustedes lo importante que es observar. Por eso nosotros debemos intentar observar solo lo bueno para poder imitar lo bueno. Está claro que no debemos imitar lo malo que hacen los demás. ¿A quién observas tú la mayor parte del tiempo? ¿Qué ves en la televisión, en internet o en los videojuegos? ¿A quién intentas parecerte o imitar? Date cuenta que aquellos que más observamos es lo que más imitamos. Nuestro único ejemplo a imitar debe de ser Jesús. Él fue perfecto de niño, de joven y cuando fue grande. Aunque fue tentado en todo como lo somos nosotros, Él nunca hizo nada malo, nunca imitó a nadie que hiciera cosas malas. Él solo imitaba a su Padre Dios, leyendo en las Escrituras cómo es Dios y cómo le gusta que seamos nosotros. ¿Quieren ustedes ser como Jesús, imitadores de Dios y de todo lo bueno? Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y cuidado. Gracias porque nos has dejado ejemplo. Hoy queremos poner nuestras vidas en tus manos. Queremos ser imitadores solo de ti, de todo lo bueno. Queremos aprender de ti y ser imitadores también de nuestro Padre que está en los cielos. Señor, cuídanos y bendice cada uno de los pequeños que hoy están en tu iglesia. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Les invito, mis hermanos, para que podamos tomar nuestras Biblias y abrirla en el Salmo 92:10, que es nuestra lectura bíblica. Salmo 92:10. Tú exaltarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Ahora quedaremos
con nuestro pastor Juan Carlos Díaz. Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Les invito a que tengamos una palabra de oración para que Dios pueda dirigir este momento especial. Padre amado, gracias por tu palabra, oh Dios, viva y eficaz, que llega a lo más profundo de nuestro ser y que a través de ella tú nos hablas, desnudas nuestro ser y nos muestras tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, en esta hora tengo el privilegio de poder exponer la palabra de Dios y el tema de esta ocasión lleva por título Un verdadero reavivamiento y reforma. La Biblia nos dice que sin santidad no veremos a Jehová. Nos dice justamente Hebreos capítulo 12 y el verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El deseo de Dios es que su iglesia, que ha sido llamada, que ha sido escogida por Él, pueda vivir una vida santa, una vida piadosa, porque definitivamente Dios también es un Dios santo que espera lo mismo de sus hijos. Ahora bien, la palabra santidad abarca mucho, pero creo que la mejor manera de entender la santidad a la que Dios nos está llamando, especialmente en esta última generación, es a través del estudio de lo que es el reavivamiento y la reforma. Sin embargo, cuando hablamos de reavivamiento y reforma, se me vienen a la mente muchas situaciones que he vivido en la iglesia y seguramente ustedes también. En cierta ocasión se me acercó un hermano muy inocente que había estado viviendo una pausa espiritual, por así decirlo, y se había estado ausentando de la iglesia últimamente, y entonces vino corriendo donde mí, me dijo: pastor, ahora sí siento el deseo de servir a Dios, ahora sí, pídame que haga lo que usted desee, que yo voy a trabajar con todo mi entusiasmo, con toda mi fe para la causa del Señor. Y entonces, conociendo la situación en la que él se encontraba, en desobediencia abierta a uno de los mandamientos de Dios, específicamente el sábado, le digo: ¿significa esto que entonces usted va a comenzar a guardar el sábado? Y me dijo: no, pastor, vayamos por pasos. Primero déjeme vivir este entusiasmo que siento y poco a poco Dios me va a ir llevando a la obediencia que Él también espera de mí. Oh, queridos hermanos, hemos visto muchos reavivamientos espurios, hemos visto muchos intentos en las iglesias de poder pasar de un momento en el que están viviendo una etapa de sombría, de muerte espiritual, donde casi no asisten a los templos, donde hay mucho compromiso con las responsabilidades que tienen y que de repente dicen: ahora sí, vamos a tener una experiencia espiritual profunda con Dios, vamos a hacer una vigilia, vamos a tener una semana de oración, vamos a traer a X evangelista y después de esto yo sé que vamos a experimentar algo revolucionario en nuestro ser y todo va a cambiar en nosotros. Y llega el evangelista, realizan el programa especial y por un momento pareciera que el fervor procede de un corazón verdaderamente arrepentido y consagrado al Señor, pero sin que pase mucho tiempo, aquella euforia desaparece. Como decimos nosotros en nuestro país, fue nada más una llamarada de tusa. Sin embargo, queridos hermanos, no ignoramos que como iglesia, como la iglesia del tiempo del fin, estamos deseosos de experimentar un verdadero reavivamiento y reforma en nuestras vidas. Y a la luz de lo que la Biblia nos dice, lo que estudiamos en Joel capítulo 2, creemos que en los últimos días, al igual que como se vivió en el tiempo del Pentecostés, la iglesia va a volver a tener una experiencia espiritual profunda, intensa, real con Dios, que permitirá que aquellas cosas que hemos dejado de ver en nuestras iglesias, aquella pasión por el evangelismo, por la visitación, por congregarnos aún entre semana, que vuelva a darse una vez más ese sentir, ese fervor que hubo en el inicio de la iglesia, en el Pentecostés, lo volveremos a ver una vez más. Pero esto no es una ley generalizada, se llevará en la vida de aquellos que estén dispuestos en realidad a cumplir con lo que una verdadera reforma y un reavivamiento explican. Ahora bien, para entender lo que es el reavivamiento y la reforma,
nos dice el libro El Servicio Cristiano en la página 53, un reavivamiento de la verdadera religión entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestra primera obra, un verdadero reavivamiento y una reforma entre nosotros. Ahora, ¿qué es entonces el reavivamiento y qué es la reforma? Bueno, por reavivamiento podemos entender y debemos entender una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Y por reforma debemos de entender una reorganización, un cambio de ideas y teorías en los hábitos y en las prácticas. Al igual que en el bautismo, que se experimenta un nuevo nacimiento, podemos decir, una resurrección a una nueva vida, que es producto de la obra del Espíritu Santo en nuestro ser. Sí, está involucrado de emoción, porque definitivamente el vivir esa experiencia de la entrega a Dios que lo produce el Espíritu Santo, nos lleva a sentir una emoción profunda, intensa y real. El cristianismo definitivamente no está excluido de esas emociones intensas, y no podemos decir que el hecho de que la religión debe ser racional tampoco conlleva la parte emocional. Debe también vivirse y sentirse. Pero luego de que nos entregamos al Señor y nacemos, viene la otra parte que es muy importante, la obediencia, el crecimiento cristiano que está involucrado dentro de lo que es la reforma. Ahora, la reforma en sí no producirá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. Ojo, debemos de tomar seriamente esto en cuenta. Hacer cambios en nuestras vidas, dejar de comer ciertas cosas que nos hacen daño porque estamos convencidos que a la luz de la Biblia y del Espíritu de profecía debemos de hacerlo, no hará que vivamos un reavivamiento y no hará que, por ende, tengamos una vida espiritual más profunda e intensa. Tampoco comenzar a hacer otros tipos de cambios en nuestra vida, convencidos de que la Biblia y el Espíritu Santo nos sugieren que lo hagamos, nos va a llevar necesariamente a que tengamos una relación más espiritual en nuestras vidas. Reavivamiento sin reforma no es verdadero reavivamiento. Una reforma sin reavivamiento no es una verdadera reforma tampoco. Las dos cosas deben de ir de la mano. Reavivamiento sin reforma es sentimentalismo o emocionalismo, como le pasó al hermano, ¿verdad? Él quería, o pensó que el sentir ese deseo una vez más de ir a la iglesia, de la emoción de cantar las alabanzas, que muchas veces hay cantos que nos tocan los hilos más profundos de nuestro ser, pensó que este tipo de emociones que estaba viviendo era en realidad todo lo que Dios esperaba de él. Pero el reavivamiento sin reforma no es más que un mero sentimentalismo o emocionalismo. Y por el contrario también, reforma sin reavivamiento es como legalismo o simple fanatismo. Un querido colega en el ministerio, de mucha trayectoria, de mucha experiencia, me comentaba que en cierta ocasión un miembro de su iglesia inocentemente se acercó y le dijo: pastor, estoy convencido que debo dejar de comer carne. Y entonces el pastor le dijo: mira, me alegra y qué bueno que el Espíritu te haya llevado a esa convicción, pero debes de tener en cuenta que es un proceso que requiere que sigas algunos pasos. No puedes hacerlo de un solo. Tienes que saber sustituir la carne para poder obtener los nutrientes que tu cuerpo ha estado acostumbrado a adquirir justamente de la carne. Y él dijo: no, yo estoy convencido que eso es lo que Dios desea para mí. Y entonces hizo un cambio radical en su alimentación repentinamente en una pequeña isla o comunidad donde
lastimosamente, muchos de los productos con los que solemos sustituir a la carne no se podían adquirir. Así que no es difícil imaginar que estaba alimentándose mal y estaba entrando en cierto tipo de desnutrición. Pero a la vez este cambio radical lo llevó a que en algunos momentos comenzara a hablar algunas incoherencias. Estaba teniendo un comportamiento errático, y un momento donde su pastor, este amigo, colega, lo tuvo que abordar aparte y decirle: mira, amigo, es necesario que tú mejor regreses a comer carne. No estabas preparado para dar este paso importante. Muchas veces nuestras convicciones nos pueden llevar a nosotros a pensar que por el esfuerzo de nuestra voluntad podemos lograr algunas cosas, algunas conquistas, algunos comportamientos en nuestra vida que de alguna manera tienen la aprobación de Dios, y que de esa manera también vamos a lograr que nuestra vida cristiana mejore. Pero, queridos hermanos, cuando hacemos reformas en nuestra vida que no nacen de una relación personal con el Señor cada día, que no nacen de una experiencia espiritual con el Señor, van a terminar llevándonos a situaciones como las que acabo de mencionar. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que no podemos desvincular lo que es el reavivamiento de la reforma. Ahora, ¿cómo puede haber un reavivamiento o una reforma cuando el corazón del hombre es tan engañoso? Porque nosotros tendemos a racionalizarlo todo. No, si fallan estas cosas es porque nuestra naturaleza humana es débil, o decimos las cosas del mundo son demasiado atractivas, o Dios entiende nuestra naturaleza débil, o buscamos cualquier tipo de pretextos para justificar nuestro accionar. Pero, queridos hermanos, Jeremías 17:9 nos dice este texto de la Escritura de la siguiente manera. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que nuestro corazón es engañoso, y muchas veces lo que pareciera ser un acercamiento sincero a Dios no puede ser quizás otra cosa más que un deseo de lograr algún favor de Dios que necesitamos. Me he encontrado en situaciones donde algunos jóvenes me han dicho: pastor, yo sé que si yo quiero que Dios me permita ir a estudiar a la universidad adventista, yo tengo que hacer algunos cambios en mi vida. Entonces, lo que comienzan a hacer no es el producto de una experiencia espiritual, de un reavivamiento en sus vidas. Simplemente desean lograr algo de Dios, racionalizan entonces todo y comienzan a hacer cosas pensando que podrán obtener de Dios los favores que necesitan. Engañoso es el corazón del hombre, pero allí mismo el profeta nos explica o nos da la respuesta a este problema. En el verso siguiente, en el verso 10 nos dice: yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno según lo que merece, según sus obras. Por lo tanto, Dios sí conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, sabe con qué cosas luchamos, con qué cosas lidiamos, y también entiende nuestra naturaleza débil y caída. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, aunque esta experiencia a la que Dios desea llevarnos del reavivamiento y la reforma puede tener muchos obstáculos, comenzando por nuestra propia naturaleza, nuestro propio corazón que nos traiciona, Dios nos conoce y sabe con qué tiene que lidiar en el corazón del ser humano. Por eso el salmista nos dice en el Salmo 139, los versos 23 y 24, nos dice de la siguiente manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Mira si voy en el mal camino y guíame por el camino eterno. Si hay alguien que nos conoce
ese es Dios. Conoce cuáles son las intenciones al hacer algunos cambios en nuestra vida. Sabe si cuando venimos a Él lo hacemos con corazones sinceros, arrepentidos. Sabe si lo que buscamos simplemente es calmar nuestra conciencia, porque quizás las consecuencias de algunas malas acciones nos están alcanzando. Estimado amigo, Dios sabe con qué se encuentra en el corazón del ser humano. Sabe que muchas veces no procedemos nosotros movidos por un verdadero arrepentimiento y simplemente nuestra conciencia, nuestra culpabilidad o el querer obtener algún favor de Dios nos lleva muchas veces a realizar cosas que no sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Así que Dios sabe con qué está lidiando en cada uno de nosotros. Sin embargo, en esta mañana, mi deseo es poder, a la luz de la Biblia, exponer lo que implica un verdadero revivamiento y una reforma. Como dijimos, el revivamiento tiene que ver con una experiencia espiritual cercana con Dios, un cambio de rumbo, de dirección, un antes y un después. Y eso tiene lugar justamente cuando nos bautizamos. Sin embargo, al recorrer los años, muchos nos vamos enfriando en nuestra fe por muchas cosas que van tomando lugar en nuestro corazón, el trabajo que hace el enemigo por apartarnos de Dios poco a poco, y sigilosamente comenzamos una vez más a volver a nuestra vida antigua. Pero como Dios sigue trabajando en nuestros corazones y sigue insistiendo, y a través de la obra del Espíritu Santo nos sigue buscando y atrayendo hacia Él, es necesario que la experiencia espiritual sea algo que se vaya renovando día tras día y no simplemente remitirlo a un evento específico que se dio en el pasado. El Salmo 92 y el verso 10 nos ayuda a entender que nosotros no podemos creer que un evento singular que se dio en el pasado fue suficiente o es suficiente para que nuestra conexión con Dios se mantenga de forma ininterrumpida para siempre. Dice el verso 10 del Salmo 92, tú exaltarás mi fuerza como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Sí, recibimos el Espíritu Santo cuando fuimos bautizados, pero nuestro andar en esta vida nos lleva a tener mucho contacto con cosas que tienden a alejar nuestros pensamientos y nuestro corazón de Dios. Por eso debemos de tener un encuentro con Dios a diario, una experiencia que nos permita que ese aceite pueda ir siendo renovado en nuestro ser, así como un carro, ¿verdad? Usted lo adquiere, ya sea que lo compró de agencia o lo compró en uno de estas concesionarias. Usted viene y se asegura de que le pongan un aceite nuevo. Ahora bien, pudo haber comprado el aceite de la mejor calidad posible. El aceite tiene su tiempo de vida. En algunos casos son 2,000 o 3,000 millas. Y cuando este tiempo se vence, su aceite debe de ser reemplazado, debe ser cambiado para que el carro pueda funcionar con su mayor eficiencia posible. Al no cambiar el aceite, esto va a implicar que va su carro a bajar su desempeño, y de no cambiarlo por ya un tiempo considerado puede tener consecuencias aún peores. Así que cuando nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Salimos de ahí motivados, inspirados, deseosos de servir a Dios. Recuerdo a los hermanos y recuerdo mi propia experiencia personal cuando recién fui bautizado. Ese deseo de trabajar constantemente en la causa de Dios. Y se mantuvo por mucho tiempo hasta que recuerdo que fui a estudiar a una ciudad lejos de mi pueblo. Mi mamá me mandó donde algunos de sus amistades a vivir allí. Siempre asistía a la iglesia, pero los compañeros ya no eran los mismos que tenía, que estudiamos en una institución adventista, sino que ahora estaba en otra institución, y la influencia de ellos, la influencia del mundo y todo lo que una ciudad ofrece comenzaron poco a poco a mermar mi sentir para con Dios.
mi devoción hacia las cosas espirituales. Y yo sé que esta es una realidad que todos vivimos y pasamos en nuestra vida. Por lo tanto, es necesario entender que no podemos remitirnos a que simplemente nos bautizamos, a que simplemente ahora entramos en una relación inquebrantable, mi nombre está inscrito en el libro de la vida que está en el cielo, por lo tanto, de aquí para allá, todo va a marchar perfectamente bien. Debe haber un compromiso, una reconsagración a Dios constantemente para que nuestro espíritu se mantenga unido al de Dios. En la Biblia, en el segundo libro, de las Crónicas, en el capítulo 34, encontramos la historia de Josías. Admiramos a Josías porque a muy temprana edad comenzó a gobernar sobre el pueblo de Israel, pero de la vida de Josías y de su historia podemos entender lo que un verdadero reavivamiento y reforma implican. Y en el capítulo número 34 nos habla acerca de el reinado de Josías y cómo él, luego de comisionar a algunos de sus sirvientes para que fueran al templo a recoger un dinero que estaba allí en la casa, dice el verso 14, que al sacar el dinero que había sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor dado por Moisés. Este libro se daba por perdido. Así que cuando ellos lo encontraron, y sobre todo cuando le avisaron al rey Josías de que este libro de la ley había aparecido, Josías experimentó un gran quebrantamiento en su corazón. Sintió que era su deber también poder compartir y transmitir el mismo sentir que él experimentó en ese momento, que era de compartir todos los que contenía el libro de la ley con el pueblo y a la vez hacer un pacto de obediencia a Dios. Y nos dice la Escritura entonces que en el versículo 27 del mismo capítulo, luego de haberlo consultado con la profetisa, lo que ella pensaba al respecto, Dios dice que por cuanto el corazón de Josías se conmovió y se humilló delante de Jehová al oír las palabras, entonces que Dios haría un trato especial y preferencial con él, ya que el pueblo se había apartado tanto de Dios en esos días, ¿verdad? A causa de la desobediencia de Manasés y todo lo que él llevó al pueblo a realizar, pero Dios le dijo que por cuanto él había buscado a Dios de todo corazón y se había humillado, que lo que había sido profetizado en contra del pueblo de Israel no ocurriría en su tiempo. Y entonces Josías se dio a la misión, queridos hermanos, de hacer que el pueblo se humillara de todo corazón y buscara a Dios de todo corazón y se arrepintiera. Y entonces comienzan una serie de situaciones a presentarse en el pueblo de Israel que nos habla de lo que un reavivamiento lleva o cómo conlleva un reavivamiento a la reforma. De esa experiencia de Josías entonces nos menciona que se restablecieron los cultos, se comenzó a celebrar la Pascua, que había dejado de ser celebrada por el pueblo de Israel, que los sacerdotes ya habían dejado de oficiar en el templo. Y también nos habla de que Josías hizo de que el pueblo sacara todos los ídolos y destruyera todos los ídolos que estaban por toda la ciudad, los quemaran y los destruyeran, y sobre todo que sacaran de la casa de Jehová aquellas abominaciones que se encontraban allí. Vemos nosotros que una experiencia espiritual, vemos nosotros que un acercamiento a Dios llevó a algunos cambios y algunas reformas específicas en la vida tanto del rey como del pueblo, lo cual no terminó solamente allí, ¿verdad? Se dieron muchas otras reformas en sus días. También la historia del rey Ezequías, que encontramos en el capítulo 29, nos hace ver a nosotros también lo que implica
una verdadera reforma. Luego de que el rey se entregara a Dios de corazón, luego de la experiencia que él había tenido, deseó servir a Dios de todo corazón, y esa convicción de que su vida espiritual necesitaba ser fortalecida lo llevó también a que se dieran las reformas que menciona el capítulo 29. En primer lugar menciona que los levitas comenzaron a fungir en el templo y a realizar sus tareas que habían sido también suspendidas por algún tiempo considerable. También nos habla de que comenzaron a celebrar la Pascua. El capítulo 30, el verso 1 nos menciona que comenzaron a celebrar la Pascua. En el capítulo 31 nos habla también de otras reformas que se dieron en las ciudades de Judá, donde quebraron las estatuas y destruyeron los postes idolátricos, que derribaron los altos y los altares. Todo esto tuvo lugar como consecuencia de aquel revivamiento que experimentó el rey y el pueblo en sus corazones. Los llevó a hacer cambios puntuales, específicos, reformas en sus vidas, que no fueron simplemente razonados, no fueron hechos con intención de convencer a un Dios de que cambiara la actitud que había tenido hacia ellos, sino que era el resultado de un corazón arrepentido, de un corazón entregado a Dios. Y luego en el capítulo 31 y verso 6 nos dice que los israelitas y Judá, que vivían en las ciudades de Judá, trajeron también el diezmo de las vacas y ovejas y el diezmo de las cosas que habían prometido al Señor, y las apilaron en montones. Y que fue tanta la cantidad que había sido recogida cuando llevaron todo lo que el rey les había pedido que hicieran por su fidelidad a Dios, que mandó a que preparasen depósitos en la casa del Señor, y así lo hicieron, los prepararon, y ahí guardaron fielmente las ofrendas, los diezmos y los dones consagrados. Así que, queridos hermanos, vemos nosotros que todas estas reformas que vivió el pueblo de Israel en estos días, el volver a congregarse, volver a celebrar las ceremonias que se habían suspendido, el eliminar toda la idolatría que Dios condenaba, el incluso volver a ser desprendidos con sus ofrendas y fieles con sus diezmos, no fue más que resultado de un acercamiento sincero y profundo a Dios. Eso es lo que implica el revivamiento y la reforma. No podemos separar lo uno de lo otro, porque si solamente vivimos la reforma, podemos caer en el legalismo. Si solamente practicamos un revivamiento sin obras puntuales en nuestra vida, entonces no es más que emocionalismo, sentimentalismo. Oh, queridos hermanos, pero algo sí es muy cierto en esta mañana. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo número 4, Hebreos capítulo 4, y en el versículo 12 y 13 de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, queridos hermanos, así como en los días de Josías, en los días del rey Ezequías, no podemos vivir un revivamiento entre nosotros, por más que oremos por él y lo pidamos, a menos que nosotros una vez más también estemos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que Él nos habla a nosotros, que Él nos muestra nuestro proceder, nuestro andar, como dijimos del Salmo 139, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de maldad. Pues es a través de su palabra, tanto estudiada de manera privada como expuesta en la iglesia, como nosotros somos desnudados delante de Dios, como nuestros pensamientos y nuestros razonamientos se aclaran y podemos entender qué es lo que Dios
espera de cada uno de nosotros. Por lo tanto, en estos días que estamos viviendo, no podemos pensar que nuestra relación con Dios puede crecer y profundizar cuando no sentimos el deseo de escuchar la palabra de Dios. Muchos de nuestros templos han estado cerrados a raíz de la pandemia, pero hasta el día de hoy hay muchas iglesias que no han restablecido completamente sus cultos. En algunos solamente se reúnen los sábados. Otras iglesias todavía siguen con modalidad de Zoom para sus cultos de noche. Algunas iglesias que antes celebraban 3 cultos de semana se han quedado solamente con 2 reuniones a la semana. Y algunos de los cultos por las noches tienen una concurrencia muy, pero muy baja. Si nosotros deseamos experimentar un verdadero revivamiento en nuestras vidas y una reforma que nos lleven a prepararnos para el encuentro con nuestro Señor, no podemos pretender que eso vaya a suceder sin volver a apasionarnos una vez más con escuchar la palabra de Dios. No podemos pretender que vamos a vivir ese revivamiento y reforma sin una vez más apasionarnos con ir a la casa de Dios. Mientras más nos aproximamos al final de nuestra historia, de este lado de la eternidad, queridos hermanos, Dios anhela que sus hijos amen y anhelen estar en su presencia. Saben que cada domingo de la noche y cada miércoles de noche, cuando se celebran los cultos de evangelismo y el culto de oración y testimonio, tenemos una cita con el Señor en la iglesia. Decimos que amamos a Dios, decimos que es lo más importante. Sin embargo, no llegamos a esa cita importante que tenemos con Él. Y el Señor queda prácticamente plantado allí, esperando que aquellos que decimos que lo amamos y que reconocemos que Él es nuestra mayor necesidad, no llegamos a ese encuentro importante. No vamos a poder experimentar esa lluvia tardía en nuestros corazones mientras no sintamos un vivo deseo en nuestros corazones de poder asistir nuevamente a las iglesias, de sentirnos conmovidos y impelidos a asistir al templo. Recuerdo que en una ocasión en las Islas de la Bahía, ¿verdad? Era un joven en la iglesia, tenía muchas responsabilidades dentro de mi iglesia, pero una de ellas, y quizás la que más me apasionaba en ese entonces, era llegar temprano, porque podía entonces sentarme ya sea al teclado o tomar la guitarra para tocar en el servicio de canto. Habían otros 2 hermanos que también tocaban estos instrumentos, así que el que llegaba primero tenía el privilegio de ser el que tocaba ya sea la guitarra o el teclado. Pero recuerdo que ese día, un miércoles, en el trabajo sucedió algo interesante. Yo trabajaba en un negocio que tenía gasolinera, tenía maderera, tenía abarrotería en general, ¿verdad? Y pues yo trabajaba en la parte de los créditos, ¿verdad? Y facturación. Pero ese día, no sé, coincidentemente se enfermó el bodeguero de la tienda. Y era justamente un día cuando llegaba uno de los barcos, ¿verdad? Fleteros que traían todos los productos que son llevados desde La Ceiba hasta allá. Y entonces se enfermó el bodeguero, se enfermó también el maderero. Y no había manera de poderlos cubrir porque todos los demás empleados eran todas damas. Y yo era el único varón que había allí. Se buscó personas que pudieran cubrir por el día y fue imposible. Así que entonces el gerente me dijo, mira Juan Carlos, vas a tener que ayudarnos en este día en la bodega. Te pedimos que por favor nos colabores de esa manera y también que nos colabores con poder acomodar la madera que había entrado. Y así que en el muelle, ahí estaba, cargado de madera. Habían más de 200 tambos de agua, recuerdo, de esos de 5 galones, estos contenedores. Había una gran cantidad de costales de harina, de arroz y de frijoles. Y entonces dije, bueno, tengo que comenzar. Y créame que fue un día difícil, no lo olvido hasta el día de hoy,
todos los costales que me tocó levantar y acomodar, todo el agua que tuve que llevar hasta la bodega y la madera que tuve que subir en una carreta y poder desplazar. Terminé cansado. Salíamos a las 5:30 de la tarde y eran pasaditas las 6 y todavía estaba yo allí. Pero había una situación bien delicada. Para mí era muy delicado, muy importante la asistencia a la iglesia. Y no fallaba la iglesia por varias razones. Una de ellas era porque quería estar temprano para tocar la guitarra o el teclado. Pero ese día llegué a mi apartamento sumamente cansado. Y entonces caí a mi cama y dije, Señor, tú sabes que no tengo fuerzas, no tengo energías, tengo el deseo, pero no puedo ir hoy a la iglesia. En las islas acostumbran algunas iglesias adventistas a tener un campanario. Es el caso de la iglesia en Guanaja. Así que a las 6:30 siempre sonaba la campana. Y ese día, como siempre, tocaron la campana unos 3 minutos, como un anuncio, ¿verdad?, de que ya se aproximaba el culto. Y siempre faltando 5 minutos para las 7, volvía a sonar la segunda campana para ya avisarle que el culto estaba por iniciar. Escuché la segunda campana y no me levanté, me quedé allí acostado porque estaba cansado y yo me dije en mis muy adentro, yo sé que Dios va a entender que no puedo ir al culto hoy, estoy cansado, no tengo fuerzas. Pero entonces comenzó el servicio de canto y la iglesia quedaba a unas 5 cuadras aproximadamente de donde yo vivía. Pero ese día en particular, no sé qué fue lo que sucedió, no sé si el viento que estaba soplando de forma diferente o algo, pero los himnos que los hermanos estaban entonando, sentía yo que era como una serenata que me habían llevado allí a la ventana. Y entonces me sentía atormentado allá en mi cama. Sentía como que yo estaba ahí relajándome en una cama y que las vivas llamas del infierno estaban ardiendo debajo de mí. Y me encontraba en el lugar equivocado. Así que me levanté como pude, hermanos, rápidamente. Me hice, no sé si el baño francés o el baño turco, ¿verdad? Que es todavía más sencillo, solo se lava los brazos y la cara y ya estuvo. Pero yo salí de ahí rápidamente, corriendo hacia la iglesia porque sentí que no estaba en el lugar donde Dios anhelaba que yo me encontrara en ese momento. Y no me arrepiento de haber llegado tarde a la iglesia. Pero cuando llegué al templo, sentí mi corazón lleno de paz y sentí la bendición de Dios ese día. Oh, queridos hermanos, no podemos experimentar un verdadero revivamiento en nuestra vida. No podemos tampoco, como consecuencia de ese revivamiento, vivir una reforma en nuestra vida, a menos que nos apasionemos una vez más por aquellas cosas que son elementales, por escuchar la voz de Dios a través de su palabra. De volver una vez más también a hacer de la primera hora del día un encuentro con Dios, donde Él nos hable a través de su santo libro. No podemos vivir una experiencia espiritual, un revivamiento en nuestras vidas, a menos que una vez más nos apasionemos por ir a la iglesia cada sábado, cada miércoles, cada domingo de noche y también a nuestra reunión de la pequeña congregación. No podremos tampoco experimentar un revivamiento en nuestros corazones mientras no retiramos todos los ídolos, como lo hizo el rey Josías en su momento y el mismo rey Ezequías, de apartar todos esos ídolos, quemarlos y derribarlos. Tenemos muchos ídolos también en nuestras vidas que están compitiendo contra Dios. Para muchas de nuestras damas, sus propios esposos se han convertido en un ídolo. Muchas dicen, no puedo ir en la noche, pastor, al culto porque mi esposo quiere que cuando él llegue de trabajar, yo esté allí y le sirva su comida calientita, se la pueda poner enfrente de él. No puedo dejarlo, pastor, no quiero tener problemas con mi esposo. Oh, queridos hermanos, para otros, un aparatito especial que voy a alcanzar por aquí, se ha convertido también en un ídolo que compite contra Dios. Por ello, muchos han dejado de apasionarse con la iglesia. Ya no asisten a los cultos. Podemos pasar horas con un celular, con una tablet o detrás de un televisor sin
sentir ningún remordimiento. Podemos ver un partido de fútbol que dura 90 minutos y más con el alargue y no sentimos ningún inconveniente al hacerlo, ¿verdad? Es más, a veces algunos ni parpadean, ¿verdad? Ni se levantan, pero cuando vamos a la iglesia a un culto de 1 hora, muchas veces si el predicador se pasa unos minutos, estamos ya viendo el reloj, estamos incómodos, desesperados por salir de allí. Oro en esta mañana para que Dios una vez más vuelva a apasionarnos con las cosas que una vez hacíamos. Oro para que volvamos una vez más al primer amor que una vez experimentamos. Oro para que en esta mañana estas palabras lleguen a un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios como nuestro mayor sustento y necesidad. Que Dios te bendiga en esta mañana y que tú puedas vivir allí donde estás, en tu iglesia, en tu comunidad, puedas vivir un verdadero revivamiento y reforma en tu vida. Y de esa manera, queridos hermanos, podamos prepararnos para nuestro encuentro inminente con nuestro Señor Jesucristo, que aparecerá pronto en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre Santo, en esta hora te doy gracias, oh Dios, porque a través de tu palabra tú nos sigues infundiendo vida. A través de tu palabra tú sigues exhortándonos y en algunos momentos aún amonestándonos, porque tu anhelo, oh Dios, es que nosotros podamos despertar de ese sueño profundo en el que hemos caído. Sabemos de que vivimos en tiempos peligrosos, pero no podemos justificar nuestra tibieza espiritual por las amenazas y las atracciones que este mundo nos ofrece. Simplemente nos hemos desconectado de ti, oh Dios, pero hoy reconocemos nuestra culpa y pedimos, oh Dios, que una vez más, por medio de tu Santo Espíritu, puedas traer vida a nuestros huesos, a nuestras almas, y puedas refrescarnos como un desierto, Dios, ávido de recibir la lluvia, para que una vez más nuestra vida espiritual pueda florecer. Y creemos que volveremos a tener vida si nos apasionamos una vez más con el estudio de tu palabra, si nos apasionamos una vez más con asistir a la iglesia de forma regular, y si nos apasionamos una vez más, oh Dios, por eliminar de nuestra vida todo ídolo que esté compitiendo contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Después de haber escuchado este maravilloso tema, agradecemos a nuestro pastor por ese mensaje de bendición para cada uno de nosotros. Y agradecemos también a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Les invitamos para que continúen con Hub Media Honduras. Que el Señor les bendiga. Somos tus amigos de Hub Media Honduras, llevando esperanza.